Gracias, buenos días. Bienvenidos todos, buenos días a compañeros. Vamos a iniciar esta rueda de prensa que tiene como finalidad la información sobre la profundización de las decisiones económicas para el fomento productivo y la generación de empleo. Van a intervenir en primera instancia los ministros de Economía y Finanzas, Richard Martínez, luego hará la señora Marisol Andrade del Servicio de Rentas Internas y posteriormente, si hay preguntas, para el doctor Marco López, delegado del señor Presidente de la República a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Así es que dejamos con ustedes, compañeros, en las palabras del señor ministro. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a los distintos amigos y representantes de los medios de comunicación. Un saludo a la directora del Servicio de Rentas Internas y también al delegado del señor Presidente de la República en la Junta de Regulación Política Monetaria. Consideramos importante tener este conversatorio un poquito más ampliado con ustedes para reforzar la información que se entregó el día 24 de mayo por parte del Presidente de la República en el discurso a la Nación. Hay algunos anuncios que se hicieron y seguramente hay inquietudes. Nosotros también queremos explicarles un poco más de qué se trata cada uno de esos anuncios, aclarar sus dudas y evidentemente aquello que no podamos evacuar en esta sesión de trabajo, en esta rueda de prensa, pues mencionarles que estamos abiertos como siempre a la canalización de sus inquietudes y dudas por la vía formal del Departamento de Comunicación para pasar a dar respuesta a aquello. Como un punto de partida, creo que es muy importante mencionar la prioridad que el señor Presidente de la República le ha dado al tema de empleo, reactivación productiva, de inversión, de apoyo a los emprendedores para los próximos años de gestión. Nosotros estamos conscientes de que una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos es justamente el empleo, tanto en cantidad como en calidad. Y es por eso que el señor Presidente de la República ha dispuesto que todos los ministerios, todas las entidades de gobierno, enfoquemos el esfuerzo en estos próximos años justamente en ese tema. Aquello no implica que nosotros no estemos trabajando como Gobierno Nacional y particularmente como Ministerio de Economía en los temas de orden social, de protección social, de cobertura de servicios, de garantía de derechos de las personas, que es también parte de nuestro plan de prosperidad. Solamente para hacer un muy breve recuento, como ustedes conocen, el plan de prosperidad tiene 4 pilares. El primero es consolidación fiscal y estabilidad monetaria. El segundo, protección justamente a las personas más pobres y garantía de derechos. El tercero, que tiene que ver con reactivación productiva, competitividad y productividad, pero sobre todo generación de empleo. Y el cuarto, transparencia fiscal y transparencia en el uso de los recursos y manejo eficiente de los mismos. De las decisiones que ha mencionado el señor presidente, o previo a comentar esas decisiones, me gustaría compartir con ustedes algunas cifras que creo que es importante ponerlas en conocimiento para demostrar que efectivamente estamos caminando por el objetivo trazado, por la ruta correcta de reordenar las finanzas públicas, corregir los grandes desequilibrios, sin que aquello implique que no hay complejidades en el camino. Todos somos conscientes de ellos, pero tenemos noticias importantes que compartir. Lo primero es que, como ustedes conocen, el Ecuador ha sido aceptado en el Centro de Desarrollo de la OCDE. Es un paso extremadamente positivo para tener un marco referencial de políticas públicas que nos permita encontrar las mejores experiencias a nivel mundial. En esto hay que aclarar que el Centro de Desarrollo de la OCDE no es la OCDE propiamente dicho. La membresía de la OCDE tarda varios años y hay reformas estructurales que hacer para aquello. Pero el hecho de que estemos en el Centro de Desarrollo Económico sí es una buena noticia en el enfoque de nuevamente refrescar la imagen del país a nivel internacional, de darle más credibilidad y darle más confianza. Son cerca de, ahora ya con el Ecuador y otros países que se adhirieron o que fueron aceptados, son 55 países los que forman parte del Centro de Desarrollo, y creo que es importante destacar que al Ecuador se le ha dado una aceptación en un tiempo récord. Había países que han debido esperar cerca de 2 años por este interés y el Ecuador lo ha hecho en un poco más de un mes.
como punto 1. Segundo, el plan de prosperidad avanza bastante bien. Como ustedes conocen, tuvimos una agenda la semana anterior juntamente con el Fondo Monetario Internacional para evaluar los compromisos que se derivan del plan de prosperidad, los compromisos de aplicación interna, ¿no? Y creo que se hará público ya o se oficializará por parte del organismo multilateral en las próximas horas o el día de mañana, pero creo que podemos decir que el informe, el trabajo coordinado muestra un cumplimiento de los distintos indicadores en materia fiscal, también en materia de protección social. Recuerden ustedes que uno de los indicadores está en protección social y en las reformas estructurales, así que creo que hay una buena noticia también allí. En cuanto a los desembolsos, muy importante mencionar que en los próximos 10 días vamos a recibir un desembolso del BID por 500 millones de dólares. Repito, vamos a recibir un desembolso del BID por 500 millones de dólares. Esto ya fue aprobado en el directorio, solamente estamos esperando el desembolso. En el caso de CAF también se aprobó un desembolso por un crédito por 300 millones de dólares, cuyo primer desembolso para protección de la red vial por 150 millones llegará también durante esta semana. Para el mes de junio tenemos la expectativa de la sesión del Banco Mundial, que será del directorio del Banco Mundial el 11 de junio, para aprobar el crédito de 500 millones de dólares para el Ecuador. Y también el 23 de junio, donde sesionará el Fondo Monetario Internacional en su directorio, allí se aprueba un crédito de cerca de 250 millones de dólares. En suma, más allá de este detalle, es importante mencionar que en las próximas 8 semanas vamos a tener, en las próximas 6 semanas vamos a tener cerca de 1.500 millones de dólares de desembolsos, contabilizando esta, ¿no? Es decir, hasta finales de junio vamos a tener 1.500 millones de dólares. Eso es importante, ¿por qué? Por varias razones. Primero, porque alimenta las reservas. Segundo, porque demuestra la credibilidad de los multilaterales en la implementación del programa. Y tercero, y lo más importante, porque su uso nos va a permitir sostener justamente la inversión social, garantizar que la inversión social no se vea afectada, que la protección social tampoco se vea afectada, y finalmente el hecho de que ingrese mayor liquidez a la economía va a permitir también que se dinamice la misma. Eso como punto de partida. Luego, otros datos importantes que compartir con ustedes. En el caso de las cifras fiscales, entre enero y abril del presupuesto general del Estado del año 2019 se contabiliza del resultado total, un déficit de 290 millones, en tanto que en el año pasado fue de 307 millones de dólares. Estas cifras todavía estamos calibrándolas, no variarán mucho, pero son resultados preliminares con un alto nivel de asertividad, un mínimo nivel de error. Luego tenemos, en cuanto al resultado primario, aquí hay una noticia también importante. Hemos alcanzado un superávit de 677 millones de dólares, mientras que el año pasado fue de 560. Esto estamos hablando entre enero y abril de el año 2018 comparado con el año 2019. Un tema interesante también de mencionar y positivo es que de la cuantificación que tenemos realizada hasta el momento, entre los meses de enero y abril se han ahorrado frente al año anterior, es decir, si comparamos 2019 con 2018, 219 millones de dólares por las decisiones que hemos tomado en materia de subsidio a los combustibles. Esta es una noticia importante también que compartir, es decir, el Estado ecuatoriano está haciendo un menor esfuerzo por esta corrección y esta revisión que hicimos de los precios y la eliminación total en el caso de la super del subsidio a ese tipo de combustible, y en el caso de la extra una reducción del subsidio que estaba previsto. Otra noticia importante que tenemos para compartir con ustedes son las cifras del sistema financiero. Si me dan un minuto, que las tenemos acá. Entre
abril del 2018 y abril del 2019 se observa un importante incremento de la cartera de los bancos. Estamos hablando de la cartera bruta en abril del 2018 de 22,000 millones, 22,061 millones para ser exactos, y en abril del 2019 24,186 millones. Repito la cifra, en abril del 2018 22,061 millones y en abril del 2019 24,186 millones. Esto es importante porque finalmente la mayor parte de ese crédito se dirige a actividades de orden productivo. Esto implica un crecimiento de 2,124 millones, que en términos porcentuales es un crecimiento del 9,6%, prácticamente un 10% de crecimiento. Ahora, en cuanto a los depósitos, las obligaciones con el público totalizaban en el año 2018, en el mismo mes de abril, 30,497, y este año tenemos una cifra de 31,756 millones de dólares. 30,497 millones en 2018 y 31,756 millones en abril del 2019. Esto es un incremento de 1,259 millones, es decir, estamos hablando de un 4% de crecimiento. Vamos también a otras cifras positivas que están relacionadas con el índice de confianza empresarial. Creemos que es muy importante monitorear. Esta es una encuesta que se hace a empresas de varios tamaños por un nivel muestral, lo hace el Banco Central del Ecuador, y lo que podemos ver es que en el índice de confianza empresarial, en absolutamente todos los segmentos tenemos un incremento de ese índice de confianza empresarial. Un segundo para buscar los números exactos, pero es importante observar también, ya cuando se analiza al interior del indicador, que en todos los segmentos, comercio, servicio, industrias, se observa un decrecimiento de la categoría en la que las empresas dicen estar peor que el mes anterior. Es decir, a las empresas se les pregunta, la situación de este mes es mejor o peor que el anterior, y en el caso de que es peor, se reduce significativamente, y evidentemente en algunos casos se mantiene el mejor, en otros incrementa, y eso es positivo porque nos habla de que, a pesar de que estamos haciendo un proceso de consolidación fiscal, estamos retirando y el estado de la economía para darle mayor oportunidad al sector privado, y que puede generar un efecto cíclico no deseado en economía, tenemos unos indicadores que validan la confianza. Sin duda, el mayor reto y el mayor esfuerzo que vamos a hacer y la mayor preocupación de los ecuatorianos es el empleo, donde todavía tenemos cifras que mejorar. Pero todo esto suma para lograr un buen ambiente de negocios para las micro, pequeñas, medianas empresas, y que puedan empezar a mejorar sus actividades económicas. Por ejemplo, en el caso del sector industrial, en marzo, estas cifras las tenemos a marzo, las empresas que manifestaron que la situación del negocio fue mejor que en el mes anterior fue superior al número de empresas que consideran estar peor, lo que da un saldo positivo del 28%. En el caso de comercio, ese saldo es del 26%, es decir, es un saldo del 25% y la expectativa para abril del 46%. Y en el caso del sector de la construcción, aquí sí tenemos una alerta, aquí tenemos que seguir trabajando todavía porque tenemos cifras que no son tan positivas como las otras, pero todavía son positivas para el próximo mes, es decir, para el mes cuantificado de abril. En este índice se espera un saldo positivo del 7% en el sector de la construcción. Y en el sector de servicios, el saldo de la situación del negocio fue del 25%, es decir, el porcentaje de empresas que dijeron que el mes fue mejor que el anterior frente al porcentaje de empresas que dijeron que el mes fue peor que el anterior es superior en 25 puntos. Cifras importantes que consideramos que dan muestra de que finalmente las decisiones que se van tomando van marcando una trayectoria que, a pesar de la complejidad y la adversidad, es positiva.
También creemos importante compartir la dinámica y la tendencia de las reservas internacionales. Mientras en el año 2016, 2017 y 2018, las reservas entre enero y mayo se habían reducido en promedio un 37%, en el 2019, entre enero y mayo, estas prácticamente se mantienen al mismo nivel. Y esto es muy importante y este gráfico les vamos a compartir porque más allá de digamos, de la estructura de las reservas, lo importante es ver la tendencia. Si ustedes observan en los años 2016, 2017, 2018, se inicia con una reserva alta, sobre todo, muchas gracias Marcos, sobre todo en el año 2017 y 2018, y empieza a crecer vertiginosamente, mientras que en el año 2019 ya tenemos una tendencia mucho más estable que en el año anterior. Fíjense ustedes que en el año 2018, para mayo, para la fecha vigente, las reservas eran ligeramente superior a las reservas actuales. Sin embargo, un factor que se debe considerar es que el año anterior hubo un financiamiento fuerte en el primer trimestre del año por 3.000 millones de dólares. En consecuencia, alimentó las reservas y, como ustedes ven, una pendiente de reducción fuerte. Y este año, al contrario, tenemos una estabilidad en las reservas. Es decir, los nuevos desembolsos y el ingreso de divisas que vayamos teniendo van a alimentar las reservas y nos van a permitir sostenerla en niveles importantes. Esto es positivo. ¿Por qué? Porque incrementa la liquidez, por un lado, disminuye el riesgo también de que se considera para el Ecuador en los mercados internacionales, el riesgo de la capacidad de pago que tiene el país a través de las reservas, y todas estas son noticias positivas. De tal manera que, dando ese marco de contexto a las decisiones que se han comentado, vamos a pasar a una explicación un poco más profunda de los temas que anunció el señor presidente de la República. Como ustedes conocen, el anticipo de impuesto a la renta es un mecanismo que le permite a la autoridad tributaria generar un control importante de cara al pago del impuesto a la renta propiamente dicho, y se hace en dos momentos, partidos en partes iguales, ¿no? En 50%, que es en julio y en septiembre, ¿no? Esta cuota en julio y en septiembre. Lo que hemos hecho es, dado que la ley, porque algunos empresarios decían, ¿y por qué no nos exoneran de ese pago? Porque la ley establece que hay que pagar un anticipo. Hemos viabilizado un mecanismo para que el pago se haga de manera mensualizada en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Es decir, lo que yo tenía que pagar como empresario pequeño, mediano, grande, en julio y en septiembre, totalizo ese valor y lo divido ahora en 5 cuotas. ¿Esto qué permite? Primero, a las empresas mejorar su flujo. Segundo, sobre todo pensando en las pequeñas empresas, no les fuerza a incluso financiarse para esos meses con financiamiento que finalmente tiene un costo para poder pagar eso a la autoridad tributaria. Entonces, si yo soy una empresa que tenía que pagar 100 y 100, ahora tendré esos 200 dividido entre 5, tendré que pagar 40 cada mes. El total de la cifra esperada del anticipo de impuesto a la renta son cerca de 400 millones de dólares, divididos en cerca de 200 millones de dólares. Me parece que concretamente son 397 millones, pero quedémonos en los números gruesos para la explicación. 400 millones, 200 millones en julio y 200 millones en septiembre. Esos 400 millones se van a dividir ahora para 5 y son en consecuencia 80 millones mensuales. Nuevamente, esto lo que hace es quitarle un peso de encima a las empresas, sobre todo las micro, para quienes era más difícil el pago de este anticipo, le permite planificar mejor su flujo y al final del día eso garantiza que las empresas puedan liberar esos recursos para que la economía camine mejor en esos meses. Luego tenemos un sistema de simplificación de los procesos tributarios. Al finalizar mi intervención le voy a ceder la palabra a la directora de rentas para que profundice en este tema, pero me gustaría mencionar el hecho de la devolución del IVA, del ISD, del IVA e ISD a exportadores.
Como ustedes conocen, hay un concepto universal y que es universalmente aplicado en materia tributaria y en competitividad, que es no exportar impuestos, es decir, que los exportadores tengan la capacidad de recibir una devolución por los impuestos internos que pagan. La devolución hasta antes de la Ley de Fomento Productivo correspondía solamente al IVA incorporado en la exportación. A partir de la Ley de Fomento Productivo también se le devuelve al exportador el ISD. El ISD que, por ejemplo, paga en una materia prima o paga en un bien intermedio o paga en un insumo y que al final del día se lo carga en el costo de exportación. También se va a devolver eso. Lo importante de esto es el tiempo que transcurre entre la solicitud de devolución y la devolución efectivamente realizada. En algunos casos esto podía tardar hasta 9 meses, es decir, la devolución que presentaba el exportador al Servicio de Rentas Internas podía tardar hasta 9 meses y ahora lo estamos reduciendo a 7 días hábiles. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de un factor que se calcula automáticamente, que luego tiene que ser validado con la documentación, es decir, estamos pasando de un control ex ante a un control ex post. Confiamos en el exportador, confiamos en el empresario y luego se hace la revisión para verificar que esa información que ha sido subida al sistema efectivamente tiene respaldo. Entonces se puede a través del sistema informático generar una devolución automática del IVA y del ISD. Lo que antes tardaba entre 9 y 18 meses, hoy se lo recibirá en 7 días. También hay la reducción del costo en 23 servicios financieros. Sobre el tema va a profundizar el señor delegado del presidente ante la Junta Monetaria, pero en este punto me gustaría mencionar el concepto hacia dónde camina esta reducción de los servicios financieros. Básicamente estamos empujando todas las decisiones hacia un mayor uso de los mecanismos informáticos y electrónicos. ¿Para qué? Para reducir el uso del efectivo, que como ustedes saben tiene un costo de mantenimiento. También se deben importar los billetes físicos y queremos transitar hacia incentivos para que el consumidor, el cuentahabiente y el mismo sistema financiero, también el sistema cooperativo, empujen hacia allá las decisiones de lograr mayor penetración, mayor uso de herramientas tecnológicas y mayor seguridad también, que es uno de los factores que muchas veces no se consideran. En el momento en que la gente maneja dinero en efectivo, está expuesta a un alto riesgo que si maneja el dinero de manera, las transacciones y las hace de manera virtual. Entonces hay temas importantes aquí como la reducción, por ejemplo, de los costos de los servicios en transferencias interbancarias, que es importante para el consumidor, que ya lo va a detallar el ingeniero López. Importante mencionar que esta resolución va a estar publicada el día de hoy ya en la página web de la Junta Monetaria para que ustedes la puedan revisar con detalle y hacer un comparativo con lo que tenemos actualmente. Mayor control en zonas fronterizas para reducir el contrabando. Importante mencionar que las Fuerzas Armadas iniciarán acciones de manera conjunta con el Servicio Nacional de Aduanas para fortalecer controles y mejorar la seguridad. Vamos a compartir con ustedes también una nota al respecto. Cruce de cuentas para proveedores del Estado. Este es un tema muy importante. El Ministerio de Economía y Finanzas emitió un acuerdo ministerial a través del cual se establece el procedimiento, el ámbito de aplicación de el cruce de cuentas entre lo que el Estado le debe a un proveedor y lo que ese proveedor puede estarle debiendo al Estado en materia tributaria. Voy a poner un ejemplo. Si el Estado le debe a un proveedor $100 y ese proveedor, fruto de ese retraso del Estado, le está debiendo a la autoridad tributaria esos $100, pues estos valores se van a poder netear a través de un sistema informático. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, evidentemente esto tiene una complejidad detrás y los números no siempre van a ser exactos. Y aquí es importante hacer una aclaración. Por un error involuntario del Ministerio de Economía y Finanzas en las declaraciones del señor presidente del día 24 de mayo, se mencionó que este proceso va a aplicar también para aquellos
pendientes y obligaciones que tengan los proveedores del Estado con la seguridad social. Eso no es así. Aplica únicamente, y ustedes van a tener acceso al acuerdo ministerial, a la materia tributaria. ¿Y por qué no aplica al IES? Pues ciertamente porque no podemos primero afectar a su capacidad de sostenibilidad, pero también porque legalmente este cruce de cuentas se puede hacer en materia únicamente tributaria. Entonces, nuevamente, el esfuerzo en este caso recae en el Estado. Es el Estado quien tiene que ordenar sus finanzas. En el caso del anticipo del impuesto a la renta, se esperaba recibir 200 millones en julio y 200 en septiembre. Vamos a ordenarnos como Estado en favor de los empresarios pequeños, medianos y grandes, de los contribuyentes, para que puedan ellos tener mayor capacidad de flujo, pero implica que el Estado tiene que ordenarse para recibir de otra manera los recursos. Igual en este caso, tenemos deudas pendientes y esos proveedores, a su vez, deudas pendientes con la autoridad tributaria, implica un reordenamiento de las cuentas fiscales para manejar un flujo de caja más ordenado, pero en beneficio de el proveedor del Estado, no en beneficio de la caja fiscal. Lo mismo sucede con el IVA del ISD y exportadores, porque dado que se devolvía a los 9 meses, 6 meses, 10 meses, son recursos con los que el Estado contaba para su operación y luego los devolvía. Ahora decimos lo contrario, el Estado se va a ordenar, ordena sus finanzas, el esfuerzo lo hace el Estado de manejo de caja, de tesorería, y el sector privado tiene un flujo más homogéneo del manejo de los recursos. Un tema también que ya se mencionó en un encuentro que tuvimos con constructores y que lo volvió a señalar el señor presidente de la República, pero que queremos enfatizar en aquello, es el fideicomiso de vivienda de interés social, la BIS, y la vivienda de interés público, que va a garantizar una tasa del 4,99% para viviendas en esos dos segmentos para 25,000 familias. En la medida en que nosotros contemos con más recursos para alimentar ese fideicomiso, naturalmente vamos a ampliar ese beneficio en favor de las familias ecuatorianas. En el caso de protección social, creo que es también importante señalar que incrementamos la cobertura de protección social para este año. Son 400 millones de dólares que están establecidos en el plan de prosperidad y que son una noticia positiva. ¿Por qué? Porque esto nos permite ampliar la cobertura para los adultos mayores, también para las personas beneficiarias del bono de desarrollo humano. Estos datos con exactitud los maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero en un momento nuevamente de consolidación fiscal, lo que queremos evitar es que el peso de esta consolidación recaiga en las personas más pobres. Entonces hay que ampliar la cobertura de protección social. Son este año 400 millones de dólares adicionales en presupuesto para esta cobertura y protección social. Todas estas decisiones, amigas y amigos, están enfocadas en la reactivación económica, en el empleo, en la generación de empleo, en mejorar las condiciones para que las MIPYMES puedan contratar más, que puedan tener oxígeno también en un momento de complejidad, y vemos cómo los indicadores están reaccionando bien. Un tema final que también es importante mencionar es el de las ventas y del IVA recaudado, ¿no? Entre enero-mayo de este año, las ventas crecieron en 3% respecto al año anterior. Sin duda, nuestra aspiración es que crezcan a un ritmo mucho más alto, pero en un escenario como el que vivimos, que las ventas crezcan y que no decrezcan es una noticia extremadamente positiva. Y otra también importante es que entre mayo del 2019 y mayo del 2018, el IVA recaudado creció en 8,2%. Eso es mes comparado, mayo de 2018 con mayo de 2019. Ahora, si acumulamos las cifras entre enero-mayo 2018 y enero-mayo 2019, también vemos un crecimiento de la recaudación del orden del 4,4%. Muchas gracias. También vemos una recaudación, un crecimiento de la recaudación de 4,4% en el valor acumulado. Así que cierro yo mi intervención con estas noticias positivas, con esta explicación, para darle la palabra
a la directora del Servicio de Rentas Internas y luego al delegado del presidente en la Junta para que puedan explicar con más detalle y sobre esa base abrir a las preguntas, si les parece. Por favor. Estimado ministro, estimado delegado del señor presidente de la Junta, señores representantes de los medios de comunicación, de una manera muy breve voy a aterrizar respecto a simplicidad. Muchos de ustedes pues han visitado el despacho de quien habla y se han interesado mucho en el segundo eje de acción de la administración tributaria, que es la simplicidad, vista desde el lado administrativo y también desde el lado normativo. Sin lugar a dudas es importante este segundo eje de acción porque viene atado de los resultados que hemos obtenido. Si bien el señor presidente mencionó que el año 2018 fue el mejor año de recaudación de la historia del Servicio de Rentas Internas, superando los 15.145 millones, abril del año 2019 también lo fue. Abril del año 2019, con 2.058 millones de recaudación, refleja un crecimiento del 15% respecto al mes de abril del año 2018. También refleja que es un mes de mejor recaudación comparado con abril de los años anteriores, esto hasta el año 2002, lo cual viene derivado ¿de qué? Viene derivado de una mejor gestión, de un mejor control de la administración tributaria en la correcta aplicación de la ley, pero también viene derivado estos resultados positivos de recaudación de la facilitación que la administración tributaria ecuatoriana ha dado a los contribuyentes. Ustedes han sido testigos de los diferentes servicios, de los formularios en línea que mes a mes hemos venido poniendo a disposición de los contribuyentes. Me refiero, por ejemplo, a los formularios en línea de impuesto a la renta a sociedades, de impuesto a la renta naturales, de activos en el exterior, de ICE, de impuesto al valor agregado. Me detengo en este último. Por ejemplo, un contribuyente que antes de tener el formulario en línea respecto a la declaración de impuesto al valor agregado, le tomaba en promedio 30 minutos para cumplir con esa declaración. Ahora, ese mismo contribuyente para enviar su declaración de impuesto al valor agregado, le toma aproximadamente 6 minutos en cumplir con su obligación tributaria. Sin lugar a dudas, pues esto genera una reducción en el tiempo del cumplimiento de esa obligación tributaria. ¿Por qué? Porque ese formulario en línea presenta una declaración, presenta datos sugeridos, prellenados, que ya queda en la potestad del contribuyente tomar esa información y presentar su declaración. Tenemos también, por ejemplo, la inscripción en RUC de naturales, el pago en línea, importante servicio que ha sido demandado durante algún tiempo por los ciudadanos, por los contribuyentes. Ya no es necesario acercarme a una ventanilla, a una oficina de una institución financiera para pagar mis obligaciones pendientes, sino lo puedo hacer en línea. Se han mencionado dos temas importantes sobre los cuales hemos venido trabajando como administración tributaria. Se han hecho todos los esfuerzos necesarios, por supuesto, alineados en el gran objetivo del señor presidente que mencionó el día del informe a la Nación. ¿A qué me refiero? Fue muy bien explicado por el señor ministro el tema del anticipo y también de la devolución a exportadores a través del mecanismo de coeficientes. Se reduce considerablemente el tiempo en esta segunda herramienta que mencionaba a través de los coeficientes para el sector exportador, pero lo importante es que estamos confiando en los contribuyentes. Si utilizamos esta herramienta que está lista, que está funcionando desde el pasado 18 de abril, se han realizado las pruebas que corresponden en el sistema, se han hecho las capacitaciones que la estamos desarrollando en estos días también a nivel de todo el país. Tenemos ya trámites que han sido presentados por exportadores que han probado ya el sistema y que están sintiendo esa simplicidad de pasar de meses, de aproximadamente 9 meses, para máximo 7 días de atención. Sin lugar a dudas, el camino está aún por recorrer. Varios servicios continuaremos poniendo a disposición de los contribuyentes. Estamos trabajando también en el ámbito de la reforma tributaria, que lo que busca es tener justamente ese sistema más plano, más simple, sin perder de vista la progresividad. ¿En qué sentido? Que esa carga tributaria sea repartida al ciudadano, al contribuyente, de acuerdo a su capacidad de pago. Estamos trabajando con mucha responsabilidad en aquello. No solo la Administración Tributaria, está trabajando el Ministerio de Economía, todos los entes que corresponde hacerlo para tener una reforma tributaria integral. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra al ingeniero Marcos López,
quisiera comentar un tema que refuerza, y que lo va a explicar él en detalle, refuerza lo mencionado en un inicio, de dotarle a el país de mayor liquidez y al sistema financiero para que pueda canalizar más recursos hacia beneficio de los ecuatorianos. Entonces, por un lado tenemos el dinero, los recursos que llegan del exterior, fruto de los desembolsos programados, cerca de 1.500 millones de dólares, pero también hemos realizado una reforma para que el fondo de liquidez sea computado dentro del coeficiente de liquidez doméstica. Esto que va a permitir que cerca de 800 millones de dólares la banca también pueda colocar, de tal manera que podamos sostener el ritmo de crecimiento de la colocación de la banca, sobre todo en favor del crédito productivo, que es el que nos interesa este momento dinamizar, en aras de sostener el concepto mencionado por el presidente de la República, de enfocarnos en la mejor y la mayor generación de empleo. Muchísimas gracias, distinguidos colegas de la mesa. Bueno, traemos la recuperación del país siempre trae buenas noticias. Vamos poco a poco en escalones no tan altos como la gente quisiera, pero escalones que son seguros y que nos permiten ir teniendo un país mejor cada día. Pensando siempre en las personas que menos tienen y pensando siempre en cuánto podemos servir a la mayoría de los ecuatorianos. En primer lugar, ya se ha mencionado el tema de las comisiones por servicios financieros. Son alrededor de 94 servicios financieros que presta la banca, de los cuales 24 son gratuitos. Entre ellos los retiros de cajeros automáticos en el propio banco son gratuitos, que representan la mayor transaccionalidad en el tema de la banca. Son más de 100 millones de transacciones que se hacen en el año a través de cajeros automáticos. Ahora estamos buscando el menor uso de efectivo y un mayor uso de la tecnología. El mayor uso de la tecnología nos va a permitir una mayor inclusión financiera, nos va a permitir que mayor cantidad de gente haga transacciones a un menor costo. Se han reducido los costos de 23 servicios financieros. De esos 23 servicios financieros, yo diría que lo más destacable es el tema de las transferencias que se hacen a través de Internet. Estos permiten utilizar tecnología y dejar de utilizar el efectivo. Esas transacciones, las transacciones enviadas, han bajado de 45 centavos cada transacción a 36 centavos sin IVA, y las recibidas de 25 centavos a 20 centavos. Las transacciones que se hacen a través de transferencias suman alrededor de 44 millones de transacciones. Por lo tanto, es un tema importante desde el punto de vista transaccional, porque cada transacción de esta tiene el costo. Y por lo tanto se está reduciendo a cada una de estas 44 millones de transacciones, que esperamos que con la reducción de costos aumente más ese número de transacciones y haya una menor utilización del dinero. Por otro lado, todos ustedes saben que cuando se consume combustibles y se utiliza la tarjeta de crédito, hay que pagar una comisión de 23 centavos más IVA. Esa comisión también la estamos reduciendo en 20 centavos. Como ustedes ven, las reducciones van entre 20 y 25% de la base original. Eso en cuanto al tema de comisiones por servicios financieros. En cuanto al tema del coeficiente del índice de liquidez, obviamente la economía para poder ir dinamizándose necesita de liquidez. Y si hay algo que dinamiza la liquidez es el crédito. Por lo tanto, a pesar de estar en un proceso de ajuste, tenemos que preocuparnos de una vía que sea evidentemente una buena vía por la cual nosotros podamos llegar a
hacia las personas que necesitan crédito. Y esa es la razón por la que el aporte que la banca hace al fondo de liquidez, que lo hace en el Ecuador y lo hace al Banco Central del Ecuador, ese aporte antes estaba considerado como liquidez externa. ¿Y por qué estaba considerado como liquidez externa? Porque evidentemente por seguridad ese aporte, si es el último recurso que le queda a la banca, no puede estar dentro del país corriendo el mismo riesgo. ¿Okay? Pero para efectos del coeficiente de liquidez doméstica, de lo que se dice que se tiene en el Ecuador, obviamente no se lo estaba considerando. Al considerarlo, lo que se hace es liberar más o menos 800 millones de dólares para que la banca pueda dirigirlo hacia el crédito. Este es un cuerpo colegiado que dialoga con los regulados y no tomamos las decisiones a oscuras, las tomamos transparentemente, frontalmente, y las hemos conversado con los regulados, y existe el compromiso firme del sistema financiero de mantener ese dinero en el Ecuador y tratando de canalizarlo hacia el crédito. Y de hecho ustedes han visto noticias que aparte de esto ya la CAF ha firmado con un banco ecuatoriano una línea de crédito por 70 millones de dólares para atraer créditos para microempresas y también para vivienda. Entonces, esto lo que demuestra es que estamos llevando un proceso de ajuste, pero ordenado. Un proceso de ajuste, pero dando los respiros necesarios para que la economía también camine y generando confianza en un agente de la economía como la banca, que permite que haga estas transacciones con el exterior, como la que está haciendo este banco con la CAF, para traer 70 millones de dólares, y esperamos tener noticias próximamente de otro acuerdo con una cantidad superior a esa, para también un crédito asimismo del exterior para banca privada en el Ecuador, para la banca privada en el Ecuador. Pasamos a las preguntas, señor ministro. Indicarles que esta rueda de prensa es retransmitida por los medios públicos y también por Radio Nacional del Ecuador. Vamos a iniciar primero con Juan Carlos Asprúa, de la cadena Ecuavisa. Quisiera, por favor, dirija la pregunta al funcionario indicando quién es. Buenas tardes con todos, autoridades. Al ministro de Finanzas, ¿qué compromisos, ministro, se han ejecutado hasta el momento, se han cumplido para que el Fondo Monetario vaya a desembolsar estos 250 millones en junio, ya que ha pasado el primer trimestre en el que pues, se sabe que es el periodo que tienen que ir cumpliendo las metas que están establecidas en el acuerdo? Quería aprovechar también su presencia para preguntarle sobre la creación del Comité Coordinador de Gestión Delegada por el tema de concesiones. ¿Qué avance se tiene hasta eso? En el presupuesto estaban los 1.000 millones para este año en concesiones. ¿Cómo van avanzando? Si ya se tienen algunos proyectos en firme, más allá de los sectores que eso ya se ha venido en reiteradas ocasiones señalando por parte de las autoridades. ¿Y cuándo sería enviada la Ley de Fomento Productivo número 2 a la Asamblea Nacional? Y al ingeniero López quería consultarle si ya han definido o están definiendo el costo del dinero electrónico, que como sabemos está en administración de la banca privada. Hace unos días atrás le entrevisté a la superintendenta de bancos y ella me había dicho que es decisión de la Junta el tema de definir el costo y que estaban trabajándolo también con la banca privada. Esas consultas. Gracias. ¿Ustedes quieren hacer Banco General de preguntas o respondemos? 3 preguntas nada más para ir ordenando. Ya, a ver, démosle a María Gracia, si es tan amable, la siguiente pregunta. O sea, de 3 en 3. Ya, vamos. Bueno, vamos a ir de acuerdo, ministro. ¿Hacemos la pregunta entonces? Sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes, autoridades. Básicamente lo que le quería preguntar es ¿cómo van a hacer el envío de las leyes? Es decir, estamos hablando del tema laboral, el tema tributario.
Ustedes enviarán 3 proyectos económicos urgentes, ¿por qué no lo hicieron en uno? Y otra cosa respecto al impuesto verde, ¿cuál es el impacto para la producción? Y retomando lo que decía Juan Carlos sobre el tema del Fondo Monetario Internacional también, ellos sugerían incrementar 1.600 millones de dólares en ingresos tributarios no corrientes. Es decir, habría una intención de que en la reforma tributaria se suba el IVA. ¿Y qué pasa también con la potestad que ustedes tienen de eliminar el impuesto a la salida de divisas? ¿Se hará? ¿Se está considerando esto? Gracias. La otra pregunta, a ver si de una vez la formulamos con Daniel Borja, por favor. En la bondad, de atrás. Ministro, buenos días, autoridades. Ministro, una pequeña apreciación. Por parte de sectores pequeños empresarios, ¿estaban de acuerdo con este anuncio del presidente de la República, pero que usted lo aclaró de que no se podrá hacer el cruce de cuentas con el IE, sino solamente con el SRI? ¿Cómo se dará este mecanismo y hasta cuándo podrá realizarse este cruce de cuentas? Y tal vez se está pensando en tal vez llegar a un acuerdo con el IE también para que se pueda en algún momento realizar este cruce de cuentas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o solamente con el SRI. Listo, ministro. Muchas gracias. Respecto de los temas de revisión en el acuerdo con el Fondo Monetario, tenemos varios indicadores, algunos son objetivos concretos que el país se comprometió a asumir en la carta de intención. Aquí también me gustaría hacer un paréntesis. Todavía vemos sectores que tratan de malinformar o tratan de caer en una demagogia que creo que nos hace daño como país al mencionar que no está transparentada la información de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes pueden entrar a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, allí está el texto completo de la carta de intención, lo hemos compartido directamente con la mayoría de ustedes e incluso la propia Defensoría del Pueblo tuvo la intención de solicitar una demanda porque no era transparente la información y al final del día la jueza correspondiente desechó esa demanda de acceso a la información porque toda la información es pública. No solamente la carta de intención, sino lo que correspondería al artículo 4, si lo llamamos así, que es el informe o el staff report. Hoy ese informe ya está traducido también al español. Todo eso está en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y va a seguir allí para que todos puedan hacer el análisis correspondiente. Había varios objetivos en el sector público no financiero a nivel no petrolero, objetivos a nivel del sector público no financiero de déficit primario, es decir, déficit global, y el déficit en el sector público no financiero, no petrolero. También teníamos algunos objetivos indicativos, también teníamos objetivos en el campo de la protección social, incrementar la cobertura en protección social, particularmente en el primer trimestre hasta 175 millones de dólares, no acumular atrasos en temas de financiamientos, que el Banco Central no le preste nuevamente plata al gobierno central y un nivel de reservas internacionales netas establecidos. De la cuantificación que nosotros hemos realizado, cumplimos con todos esos parámetros y esos compromisos, pero adicionalmente lo que hay que entender aquí es que son parámetros que nosotros los hemos establecido y los hemos diseñado. También muchas veces frente a preguntas que tengo que responder sobre las imposiciones, en estos casos lo que nosotros respondemos es que son parámetros que nosotros hemos planteado porque consideramos que los podemos conseguir y los podemos alcanzar. Naturalmente hay una conversación, un diálogo de por medio, una discusión, pero esos parámetros han sido diseñados por el Ecuador, hay parámetros para cada trimestre. Y en este caso, Juan Carlos, concretamente nosotros vemos que podemos poner un check a cada uno de esos parámetros que están establecidos, que además vienen acompañados con una serie de acciones que permiten avanzar en las reformas estructurales. Por ejemplo, el plan de acción respecto del mejoramiento del orden de las finanzas públicas, un plan de acción detallado, también lo compartimos con ustedes, lo pueden encontrar en la página web de qué vamos a hacer para mejorar el manejo de las finanzas públicas en cuanto a transparencia y en cuanto a control presupuestario. Eso por un lado.
Obviamente esto, Juan Carlos, necesita primero de un pronunciamiento del equipo que estuvo acá. Hoy es feriado en Estados Unidos, así que nosotros esperamos que se lo haga el día de mañana, más tardar el miércoles, y luego esto va al directorio del Fondo Monetario. Y en el directorio se aprueba, al igual que en el Banco Mundial, al igual que en el BID, todas las instituciones del directorio aprueban. Luego, sobre el Comité Coordinador de Gestión Delegada. Lo importante de la creación de este comité, Juan Carlos, es que nos permite mejorar la coordinación entre las instituciones públicas, ¿sí? Como son varios los activos del Estado y varias las opciones que existen dentro de esos activos, cada institución maneja sus propios activos. Se realizó un diagnóstico con el señor presidente, con el señor vicepresidente, de que había demasiada dispersión institucional. Y en esa dispersión institucional iba a resultar complejo o posiblemente no en los tiempos que preveíamos, con la urgencia que se necesita, la delegación hacia el sector privado de varios de esos activos. En consecuencia, se crea este comité. Este comité lo que hace es tomar la información de cada ministerio respecto de los proyectos que están en sus manos, que pueden ser monetizables, y da seguimiento a esa información. Coordina, da seguimiento y da soporte a las entidades. Pero la transacción, si cabe el término, concreta, y la operación de la transacción tiene que estar en manos del Ministerio del Ramo. Entonces, si vamos a hablar de una concesión en el campo petrolero, por ejemplo, eso estará a cargo del Ministerio de Energías, que es parte del Comité de Gestión Delegada, pero ese es el objetivo. Es muy importante que se entienda este objetivo y cuál es el alcance más allá del objetivo, que es de coordinación interinstitucional, de facilitación y de seguimiento para cumplir con los objetivos planteados. Proyectos en firme, bueno, como ustedes conocen, tenemos varias opciones. Cada uno de ellos tiene un timing diferente. Ahí, por ejemplo, en el sistema financiero está el Banco del Pacífico, en el campo petrolero también hay algunos campos. Todo esto, Juan Carlos, está en este momento en proceso de, como digo, de estandarización, ¿sí? De verificar el estatus de cada uno. Yo no quisiera adelantar un criterio más allá de la información que se ha hecho pública y que ustedes ya conocen, el manejo, la delegación de la administración privada a CNT. Todo esto va a depender de los problemas que puedan encontrarse en cada uno de esos activos o de una de esas empresas públicas, y del nivel de avance en el que estén, porque ha habido procesos que ya se iniciaron. Hubo incluso algunos temas que se iniciaron dentro del gobierno anterior, por ejemplo, la evaluación de Sopladora con Credit Suisse. Entonces, todo va a depender de cada activo. Ahora, cuando ya haya una decisión concreta, naturalmente esto se va a transparentar, porque finalmente son recursos de los ecuatorianos y tiene que evidenciarse la mejor transacción posible. Luego, sobre el tema de la Ley de Fomento Productivo 2, hemos tenido digamos, este momento, un análisis, una evaluación de dónde están las necesidades más urgentes para soportar el proyecto del señor presidente de la República en materia de generación de empleo. Y la conclusión a la que hemos llegado es que el tema laboral, la reforma laboral en este momento es la reforma estructural más importante, y por eso se han acelerado los acuerdos. Acuerdos que los consideramos por demás positivos, en el sentido de que estamos buscando darle cobertura y protección y formalidad a todo ese grupo de más de 4 millones de ecuatorianos que están en este momento en la informalidad. Y estamos buscando también que las microempresas puedan tener capacidad de contratación de manera dinámica sin sacrificar la formalidad. Si hablamos de una gran empresa en términos de normativa laboral, cumplimiento de las obligaciones, y si es que el exceso de rigidez normativa le afecta, será para afectar su competitividad, su rentabilidad. Pero no necesariamente esa gran empresa va a pasar a la informalidad, porque el foco de control del Ministerio del Trabajo, el foco de control de rentas está en esas grandes empresas. Cuando hablamos de una microempresa, 2, 3 trabajadores, del restaurante, la peluquería, el bazar, la frutería,
estamos hablando de que si es que nosotros tenemos una norma laboral demasiado rígida, muy probablemente obliguemos por la norma a esas microempresas a quedarse en la informalidad, porque no puede cumplir con todas estas obligaciones en términos administrativos y no puede dar movilidad a los trabajadores. Y segundo, una dinámica que hoy es muy diferente a la de décadas pasadas, y es que los jóvenes, hoy por hoy, las personas que están ingresando al mercado laboral, tienen una mayor movilidad. En consecuencia, hay que facilitarles esa movilidad. Digo esto, Juan Carlos, en el sentido de que todo el tema que estaba relacionado con la Ley de Fomento Productivo 2 hoy tiene que ser analizado en conjunto con el tema laboral y naturalmente también con el tema tributario, que ha mencionado ya la directora. Debe definirse en esto. Nosotros no manejamos como Ministerio de Economía este ramo. Creo que la indicada para responder esta pregunta es la señora ministra de la Gestión Política y del Interior, y debe definirse exactamente cuál será el canal para el envío de estas leyes. Lo que sí puedo decir es que la prioridad para el presidente es el tema laboral y nos ha pedido que aceleremos el trabajo allí para, en lo posible, enviarlo en las próximas, no sé, tal vez 4 o 5 semanas, ¿no? Hay que acelerar mucho el trabajo aquí, porque ese ya es un hito de gestión y de acción, sobre todo tomando en cuenta un importante consenso al que se ha llegado en la Asamblea, que es un hito histórico de una agenda programática mínima y que hay un acuerdo ya con, no todas las centrales sindicales, pero una parte de las centrales sindicales. Luego de la Ley de Fomento Productivo hay que tomar aquellas cosas que permiten también avanzar en reformas estructurales, como reformas al mercado de valores y cosas por el estilo. Lo que hemos acordado con el señor presidente por un pedido suyo es que las próximas leyes que nosotros enviemos a la Asamblea no tengan un sacrificio fiscal. Es decir, por ejemplo, se van a hacer reformas estructurales allí, pero procesos que sacrifiquen recursos para el Estado quedarán para una siguiente etapa. A este momento hay que preservar los recursos del Estado. Luego, María Gracia, sobre el tema de las leyes, creo que con esto yo más o menos describo el tema, pero yo te diría que esto se va a aclarar en las próximas 2 semanas exactamente cómo vamos a enviar y cómo van a quedar armados los paquetes de ley, porque en este momento estamos haciendo esta segmentación del contenido de cada una de las leyes y sobre esa base armar la ley final y enviarla a la Asamblea. En el tema del impuesto verde, la recaudación fiscal del impuesto verde es aproximadamente $115 millones al año. Entonces, aquí primero creo que es importante mencionar, más allá de que no es del ámbito estricto de nuestra competencia, pero creo que todos los ecuatorianos conocemos que la iniciativa de reforma de tributos en ley la tiene el Ejecutivo. Valoramos el trabajo que se ha hecho a nivel legislativo, pero la iniciativa es del Ejecutivo. Es por eso que el señor presidente de la República se pronuncia al respecto y menciona que va a solicitar la eliminación de ese impuesto verde. Ahora, aquello, dado que, como he comentado, el objetivo es no sacrificar recursos en esta etapa de consolidación fiscal, pues sería un contrasentido. Aquello implica que trabajemos sobre un esquema, como mencionaba la señora directora, de progresividad y de simplificación. ¿Qué quiere decir el tema de simplificación? Hoy hay 3 impuestos relacionados con el parque automotor para los contribuyentes. El uno es el del impuesto verde, el otro el impuesto a la transferencia de dominio y el otro a la propiedad de los vehículos. Si unificamos en un esquema mucho más simple y que sea más progresivo, es decir, que las personas que más tienen sean las que más aportan, vamos a tener un esquema mucho más viable sin necesidad de sacrificar recursos estatales. Ese es el objetivo y hacia allá estamos ya trabajando bajo la directriz del señor presidente en ese propósito. Sobre el IVA, el ISD. Mire, en este momento se está analizando todo el esquema tributario. Yo creo que ver 1 o 2 impuestos sin duda va a ser materia de debate interno. No hay ninguna definición al respecto en materia tributaria, salvo esta que he comentado del impuesto verde, porque todavía tenemos que presentarle al
al presidente, al vicepresidente, como ha mencionado la señora directora, todo el esquema de mejora en el sistema tributario. De tal manera que yo no podría en este momento anticipar criterio de ninguna decisión que no ha sido tomada. En el caso del ISD, nosotros estamos evaluando cuál sería el mejor instrumento para lograr que el ISD sea un obstáculo a las inversiones. Particularmente nos interesa enfocarnos en las inversiones. Hay una propuesta del Ministerio de Comercio también de hacer de la producción, de hacer una reducción gradual. Todo eso está en este momento en análisis para presentar al señor presidente de la República y tomar la mejor decisión. Y es sobre esa base que se logra este objetivo de cumplimiento dentro del acuerdo con el fondo. Pero sí quiero mencionar que hay muchas cosas de orden administrativo, de orden tributario que enturbian el panorama de no solo del contribuyente, sino de la administración tributaria. Es decir, hay cosas en las que por ejemplo, este tema del ISD y del IVA a los exportadores, la autoridad tributaria se carga de un trabajo adicional porque tiene que estar revisando toda la documentación. Con esto le facilitamos la vida al exportador, pero también le facilitamos la vida a la autoridad tributaria porque trabaja sobre coeficientes automáticos. Y si sobre esa base el exportador dice, yo necesito mayor devolución, pues bueno, ese será el trabajo ya para ambas partes, pero con un mecanismo automático se facilita y para todos los casos que no sean como este de devolución, prevemos un incremento en la recaudación. Luego tenemos la pregunta de Daniel sobre el IES y el SRI, la compensación con los proveedores. El acuerdo ministerial está listo. Nosotros estimamos que el módulo informático estará aproximadamente operativo luego de pruebas piloto en unas 3 a 4 semanas y allí va a estar claramente establecido el mecanismo de operación, que queremos que sea lo más ágil posible, ¿no? Ahora, yo entiendo la expectativa positiva que se pudo haber generado en algunos empresarios, pero aquí hay que entender que debemos mantener y guardar un balance, ¿no? La seguridad social, la sostenibilidad de la seguridad social es muy importante. No está programado nada al respecto. Tomando esta inquietud de los empresarios, podemos establecer una mesa técnica con ellos y también con el IES, pero más allá de esa voluntad y de esa preocupación, creo que es muy importante mencionar que legalmente la atribución y la capacidad para un cruce de esa naturaleza está limitado al tema tributario. Así que eso hace que por el momento se descarte con mucha más claridad esa opción. Yo tenía una pregunta de Juan Carlos respecto al costo del dinero electrónico. Aquí una precisión técnica. En el Ecuador no puede existir dinero electrónico. Lo que hay es una billetera electrónica, una billetera móvil. Cuando no se emite moneda no se puede emitir dinero electrónico. Entonces lo que hay es una billetera móvil. El tarifario ya lo tenemos definido, no queremos adelantar criterio. Obviamente son varios servicios que se va a tener a través de ello. La mayor parte de ellos será gratuito. El costo transaccional será bastante bajo y lo que sí será un poco elevado es el costo de retiro de dinero en efectivo, porque si lo que buscamos a través de la billetera móvil es el no uso de dinero en efectivo, evidentemente las comisiones tienen que guardar sindéresis entre lo que se busca y lo que se cobra. Pero el tarifario está listo y está siendo propuesto tanto a la Superintendencia de Bancos como a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para que nos emitan los informes técnicos y jurídicos y, de ser posible, en esta misma semana tener una junta que defina el tarifario. Ministro, hagamos un segundo bloque, si nos permite, de preguntas, por favor, la mía mecánica. Compañeros, si es que alguien ya escuchó su inquietud en las respuestas, saltémonos para dar paso a otro compañero. Patricia Sandoval, la primera pregunta del Universo, por favor. Señor ministro, quería consultarle primero un par de precisiones.
significa que entonces la reforma de fomento productivo y las reformas laborales van a ir en un solo paquete, y también saber si es que estos anuncios del anticipo al impuesto a la renta, IVA e ISD se pueden resolver solo con reformas, o esto también entraría en la ley de fomento productivo. La otra cosa que le quería preguntar es cuáles son las condiciones de los créditos que van a llegar de los 1.500 millones, más o menos cuáles son esas condiciones tal vez en promedio, y si usted piensa que vamos a poder cumplir con la meta de 5.000 millones en la reserva monetaria, de acuerdo en la reserva internacional, de acuerdo a cómo vamos. Y también, bueno, lo último que quería para Marcos López, él había dicho que se van a reducir una serie de servicios, y quisiera saber si de manera general se podría también incrementar los costos para el manejo de dinero físico. Perfecto, gracias, Pati. Quisiera solicitarle, puntualicemos una pregunta por tiempo y porque hay más compañeros. Vamos a pedirle a Erika Astudillo, por favor, de El Telégrafo, si hace la pregunta, le pasas el micrófono acá, te la onda. Buenos días. Para la economista Marisol Andrade, quería saber más o menos cuánto asciende los pagos pendientes que tienen los proveedores con el SRI, y más o menos cuál es el porcentaje de la deuda general del Estado a los proveedores. Y también para Marcos López, saber para cuándo ya la ciudadanía va a poder constar la disminución en los servicios públicos, una fecha ya más exacta, por favor. Bien, Erika. Vamos, la pregunta con con Javier Suárez de La Hora. ¿En la onda? Buenas tardes, autoridades. Solo para complementar algo que ya se ha preguntado, referente, por ejemplo, a estos 1.500 millones que van a venir de nuevos créditos. Cuando se consiguió los 900 millones de China, se dijo que eso daría un impulso a reactivar obras que quedaron pendientes, obras públicas que quedaron pendientes. ¿Estos 1.500 millones se utilizarán para eso? ¿Y qué pasó con esa reactivación de las obras que quedaron pendientes, que no se pudieron ejecutar por falta de recursos? Eso sería más. ¿Podría ser una preguntita más, ministro? Ya. A ver, aprovechemos a Denise Herrera de Telesur, por favor, haga la pregunta de una vez en este bloque que es del final. Buenos días, autoridades. Una precisión, se dijo que eran 23 sistemas, opciones bancarias que serían reducidas, si nos pueden precisar cuáles son. Y por otro lado, también, ministro, insistiendo también en la pregunta de mi colega sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, usted ha dicho que se ha propuesto ciertos parámetros al fondo. ¿Dónde las podemos leer? Si podemos realmente conocer completamente eso. Y sobre las reformas laborales, ¿de qué manera se está protegiendo al trabajador aquí? Sabemos que hay unas intenciones ya de reformas, como son el tema de periodo de prueba de los trabajadores y el tema de despidos. Si nos puede precisar esos temas sobre de qué manera se está protegiendo a los trabajadores, ya que hemos escuchado de varias organizaciones de trabajadores que no han sido incluidos en esta discusión. Si nos puede precisar eso. Muchas gracias. Ministro, tenga la bondad. Gracias. Perdón, los 115 millones que produció... Usted mueve el micrófono, por favor, si es tan amable, digo. Si le pasan ahí... Muy amable, ministros, autoridades. Los 115 millones al año que producía o produce todavía el impuesto verde, ¿en qué se estaba utilizando? ¿A qué estaba sirviendo? ¿No? Había en inicio, en la creación, el objetivo de planes ambientales. Ustedes que nos indiquen si hubo un estudio técnico para ir ahora por la derogación o la desaparición de ese impuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Tengo un viaje con el señor vicepresidente que tenemos que acudir en los próximos minutos. Así que vamos con el tema del anticipo, IVA, ISD. No se necesita reforma legal. Estos son temas netamente operativos y netamente administrativos. Esa es la buena noticia.
Sobre la reforma a la ley de fomento productivo, como le decía, este momento estamos tomando la reforma laboral, la ley de fomento, la ley tributaria, y sobre esa base vamos a hacer un análisis integral de cómo vamos a enviar, siendo la prioridad, como he mencionado, el tema laboral. Y dado que el tema laboral se ata con una de las preguntas de preocupación de la periodista de Telesur, mire, la forma de proteger es a través del desahucio y la liquidación, es decir, este tipo de contratos a 3 años, que son los contratos para emprendimiento, si una persona tiene que salir del trabajo dentro de esos 3 años, se le liquida la parte correspondiente y se le paga un desahucio, no es que queda desprotegido. Todo lo contrario, esa persona probablemente hoy esté en la informalidad. Entonces, sí es en este momento un cambio de concepción respecto de la formalidad y la informalidad. Y usted menciona que hay centrales sindicales que no han sido invitados, todo lo contrario, no han querido dialogar, que es distinto. Todas las centrales sindicales han sido invitadas, pero no quieren dialogar unas de ellas, entonces no se les puede obligar a dialogar. Y me parece que esas centrales sindicales están pensando en las personas que hoy tienen trabajo y contrato de trabajo. No están pensando necesariamente en los ecuatorianos que hoy no tienen trabajo formal. Ese es el enfoque. Y si es que esas centrales sindicales nos presentan una propuesta concreta para ocuparnos de esas personas que no están en los sindicatos. Es decir, estas personas no están agremiadas a estos sindicatos porque no tienen trabajo formal. No son parte de un sindicato, no tienen contrato, es hacia allá hacia donde nos queremos enfocar. Entonces, el objetivo es, bajo ningún concepto, precarizar las condiciones de trabajo, más bien todo lo contrario, garantizar protección, pero en un escenario en el que se necesita, por ejemplo, en los casos de los emprendedores, mayor dinamismo para contratar. La protección entonces está dada por la garantía del desahucio o la liquidación, que son los recursos que se le entrega al trabajador en esos 3 años, si es que debiese salir del cargo. Luego tenemos el tema del Fondo Monetario. Bueno, los 23 servicios van a estar ya colgados en la página web. Este momento, de hecho, deben estar ya colgados en la página web las 2 resoluciones, la del coeficiente de liquidez doméstica y la de los servicios financieros. Nosotros les vamos a compartir a ustedes una tabla comparativa del servicio actual y los nuevos valores, ¿no? Porque son tablas con mucha información, entonces de manera didáctica vamos a compartir una tabla comparativa de cuál era el valor actual y el valor presente. Por favor, hagámoslo inmediatamente porque eso ya lo teníamos listo. ¿Desde cuándo está vigente? Perdón que ahora sí me desordeno un poco, más bien voy a los temas antes que a las personas. ¿Desde cuándo va a estar vigente, siguiendo en esta línea de los servicios financieros? Desde su publicación en el registro oficial. Yo estimaría que será entre esta y la próxima semana. Va a depender en el registro oficial cómo tengan todas las publicaciones que realizarse en el cronograma de ellos. Pero esto es, una vez que se publique en el registro oficial, es inmediato, ¿no? Luego tenemos la pregunta sobre las condiciones para cumplir la meta de las reservas. Sí, efectivamente, por eso nosotros destacábamos esta cifra, ¿no? De cómo se han estabilizado las reservas. Entonces, en la medida en que vayan llegando los desembolsos, y si mantenemos este nivel de estabilidad, van a ir siendo procesos incrementales, ¿no? Porque en el año anterior se incrementaban las reservas y se iban de esta manera. ¿Por qué? Por todo el efecto que teníamos de la situación fiscal, ¿no es cierto? No podía acumularse depósitos del sector público no financiero en el Banco Central y el proceso de gasto era de tal nivel que tenían que irse utilizando esos recursos. Entonces, si usted se da cuenta, tenemos esta trayectoria, luego con el ingreso de recursos, y si mantenemos la trayectoria vamos a ir escalando progresivamente. Ahora, en esto hay que tener muy en cuenta que esos son objetivos que nosotros nos hemos planteado sobre la base de estimaciones que pudieran modificarse en algún momento con algún tipo de shock externo o con algún tipo de situación que no controlamos de este momento. Estos acuerdos y la economía en general es dinámica, entonces nosotros tenemos que ir revisando. Luego tenemos el tema de las condiciones de los créditos. Vamos a compartir esa información. Cada crédito tiene sus condiciones particulares, pero como ustedes saben,
Estos créditos, en términos generales, son créditos de muy largo plazo, con periodo de gracia, con tasas menores al 5%. Esa es la virtud de estos créditos, pero también me comprometo a compartir esa información, sobre todo de aquellos que ya han sido aprobados, porque los que tienen que aprobarse, por ejemplo, en el Banco Mundial, las tasas no necesariamente son fijas, están vinculadas a algún factor de mercado de ese momento, pero no quiere decir que vayan a variar sustancialmente. Luego tenemos lo de las obras pendientes. ¿Qué pasó con esas obras? 900 millones de China. Bueno, no tengo yo el detalle en este momento de la ejecución de obras. Creo que SECOP puede ayudarnos con esa información. Pero lo que sí puedo decir es que se han ido ejecutando varias de esas obras. Por ejemplo, en algunas escuelas, en hospitales, ya están los recursos para el Hospital de Bahía de Caracas también asignados. Temas también que estaban relacionados con vialidad. Hace una semana acudimos, hace 2 semanas estuvimos en la provincia de Loja inaugurando el nuevo asfaltado de la vía Loja-Vilcabamba. También los temas de agua. La semana pasada estuvimos en la comunidad de Cayambe para inaugurar una planta de tratamiento de agua. Todas esas obras las podemos compartir con ustedes para que vayan viendo el análisis de evolución de obra, pero creo que SECOB es la institución que, dada que se encarga de la ejecución, y en otros casos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también de este tipo de obras. ¿Para qué vienen los recursos? Para también gasto de inversión en algunos casos relacionado con inversión de infraestructura y gasto de inversión también que nos permita mejorar el perfil de la deuda. Luego tenemos el acuerdo con el FMI, la protección laboral. Bueno, no sé si es que se me queda algo. Perdón, lo del impuesto verde. Sí, efectivamente, tenemos un estudio. Se presentó esto en la Asamblea Nacional. Creo que podemos compartir también esa información con ustedes. Hace unas 2 semanas aproximadamente hubo un foro abierto en la Asamblea Nacional donde acudió el Servicio de Rentas Internas y también nuestros técnicos para demostrar cuál era la ineficiencia. O sea, si tú tienes un vehículo antiguo y no lo utilizas, lo tienes parqueado, no está contaminando. Entonces, el impuesto realmente no estaba enfocado en la contaminación vehicular, ¿sí? Y esa es la principal distorsión que se genera. Habrá otros ejemplos extremos también donde posiblemente sí había eficiencia, pero en términos generales, ese es el estudio que hemos hecho desde el campo tributario para demostrar que el impuesto en su estructura está mal concebido. Ahora, que el presupuesto de ambiente, si vemos de todo el sector de ambiente, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ambiente, etcétera, es un presupuesto superior a lo recaudado con el impuesto verde. Entonces, el objetivo, justamente porque no queremos nosotros ir en contra de un concepto de lucha contra el cambio climático, es reemplazar todo esto por un esquema mucho más simple, no perder recaudación y evidentemente fomentar el uso de alternativas al uso del combustible fósiles. Por ejemplo, los buses eléctricos, los incentivos para vehículos híbridos. Hacia allá apunta la política pública. No sé si queda alguna pregunta pendiente. Ahora sí tengo que... Sí, bueno, lo que quedaba pendiente era la posibilidad de subir el uso de efectivo. No tenemos la posibilidad. Sería lo lógico para ir en línea con lo que se piensa, pero por ley existe una decisión de que se bajen las tarifas y por eso se bajaron todas estas tarifas además. Muchísimas gracias. Vamos a concluir, amigos, de esta rueda de prensa. A ustedes muchas gracias. Esperemos que salgan las autoridades.